Hoy empezamos el estudio de la carta del hermano Santiago y es una carta preciosa, una carta que nos va a bendecir muchísimo porque es una carta que nos va a ayudar a entender cómo se vive la vida cristiana. Básicamente es una carta que te dice, vos sos cristiano, así es como hay que vivir. Vos sos cristiano, esto es lo que se espera que hagas. Esta es una carta preciosa porque también es una carta de esperanza, una carta de ánimo, una carta de amor, de un pastor que se preocupa por sus ovejitas que no están al lado de él, pero que las sigue cuidando y amando a la distancia, ¿no? Entonces esta es una carta de esas cartas que nos va a dar mucho gusto. Vamos a invertir varias semanas en los 5 capítulos que tiene la carta y de verdad creo que va a ser de una gran bendición. He dispuesto que si usted tiene alguna pregunta, me llame pastor o me diga Oldemar, no hay problema. Yo no tengo problema con que usted me llame por el nombre eh, eh, y, y haga la pregunta, ¿no? Si hay una pregunta. Porque hoy precisamente vamos a tratar un tema un poco escabroso. Si levanta la mano, hermano, para los que no saben que mi visión es corta, entonces se va a quedar ahí todo el culto, ¿verdad? Entonces me dice, pastor, y yo le doy la palabra. Abra su Biblia, por favor, en Santiago capítulo 1, verso 1 al 3. Querido hermano John, ¿usted puede hacerme un favor? A los 30 minutos exactos me pone la musiquita de Benny Hinn suavecito para que yo sepa que ya tengo que ir parando, porque me emociono y nos quedamos aquí, ¿verdad? Cuando vamos a estudiar la carta de Santiago, tenemos que empezar por ver lo que él escribe, a quién se lo escribe, por qué se lo escribe y cuál es el propósito. Ahí en el verso 1 tenemos la presentación de él, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus de la dispersión, salud. Ese Santiago del que estamos hablando hoy no es el apóstol Santiago. Normalmente cometemos el error de cuando estamos predicando o mencionando algún texto de esta carta, decimos, el apóstol Santiago escribió, por ejemplo, aquella frase de si Dios quiere, que usted y yo usamos tanto, es autoría de Santiago. Y entonces nosotros decimos, el apóstol Santiago escribió, hey, ustedes los que van y dicen que van a ir mañana para allá y que van a estar un año allá y traficar un año y vamos a hacer y a deshacer, y nunca dicen si Dios quiere. Más bien deberían decir siempre, si Dios quiere. Entonces, cada vez que usted usa esa frase de nos vemos mañana, si Dios quiere, esa frase es autoría de Santiago, pero no de el apóstol Santiago. El apóstol Santiago fue muerto por Herodes en los primeros capítulos del libro de los Hechos, allá por el 8, capítulo 8, 9, por ahí está. El apóstol que caminó con Jesús 3 años y medio fue muerto por Herodes, fue muerto a espada. Este Santiago, por el contrario, este Santiago es hermano de Jesús, hermano carnal de Jesús. Usted puede verlo en Mateo capítulo 13, verso 55. Piense en su barrio, donde usted se crió. Yo me crié en Pavas, gracias por el agüita. Yo me crié en Pavas y en Pavas de San José tenía mis amigos, mis primos, los chiquillos con los que yo jugaba. Y nosotros éramos los hijos de Doña Lupe, eso éramos. ¿Alguien me la abre? Sí, que alguien me la abra porque estoy enredado con eso. Ah, nosotros éramos los hijos de Doña Lupe y estaban los hijos de Doña Bertilia y estaban los hijos de Don Juan y estaban los hijos de Don Raúl y todos nos conocíamos. Donde Jesús vivió era igual. Donde Jesús vivió había un carpintero que se llamaba José. Y José tenía unos chiquillos. Esos chiquillos todo el mundo los conocía. Gracias.
mucha tecnología para mí. Es que siempre que pasa la Santa Cena, el pan se queda ahí haciendo su trabajito. Había un carpintero que se llamaba José y él tenía unos chiquillos y todo el mundo los conocía. Por lo menos 5 chiquillos tenía y unas 2 chiquillas. Y un buen día, uno de esos chiquillos empieza a predicar. Y empieza a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la gente empieza a ponerle cuidado y de pronto se arrima una señora que estaba enferma y ese chiquillo, el de don José, le dice, sea sana, Dios te sana, y se sana la mujer. Y hay un paralítico y ese chiquillo, hijo de José, le pone la mano y le dice, levántese, y se levanta. Y hay un ciego. Y entonces el chiquillo de don José, el carpintero, el que hacía muebles ahí en el barrio, le dice, sé sano, y se le abren los ojos. Y entonces en Mateo 13:55 usted encuentra a la gente asombrada. Dice, pero ese no es el chamaco de don José. No están aquí, su mamá no se llama María. Y sus hermanos no son Jacobo, Simón, Judas. Hay uno más que se me olvida, ¿verdad? Ahí está en Mateo 13:55. ¿Cómo es posible? No están aquí sus hermanas. Posiblemente alguno de ellos dijo, ¿y será que ahora como hace 15 días me terminó una mesa y todavía se la debo? Qué interesante. Porque Jesús era carpintero. Hermanos, este Jacobo que está aquí, el nombre que está aquí es en hebreo. En griego se dice Santiago. Entonces, este hermano de Jesús fue el que escribió la carta de Santiago. Pero hay un dato interesante. Cuando Jesús vivía, cuando Jesús estaba en su ministerio, Jacobo, que era hermano de Jesús, no creyó en Jesús. Es hasta que Jesús resucitó que se le muestra a Santiago que Santiago creyó en Cristo, y entonces no solamente creyó en Cristo, fue un hombre importantísimo porque fue el primer pastor de la iglesia en Jerusalén. Usted lo puede encontrar en el libro de los Hechos, capítulo 15. Hay una discusión acerca de la circuncisión, unos hermanos hablan, otros dicen otra cosa. Pedro cuenta una historia de cómo el Señor le llevó hasta los gentiles y toma la palabra el pastor, Santiago, no el apóstol, el hermano de Jesús. Y dice, bueno, hagamos una cosa, a los que son gentiles no les impongamos cargas, solo digámosles que se abstengan de fornicación y de comer carne con su sangre, o sea, ahogado. Este hombre que estamos a punto de empezar a leer lo que él escribió, creyó en Jesús, pero hasta después de que Jesús resucitado se le mostró a él. ¿Por qué insisto en el tema de que era hermano? Si usted es de extracción católica, usted habrá escuchado que nosotros los cristianos insistimos con el tema de que no queremos a la Virgen María, según los católicos. Hoy voy a mostrarle 2 cosas muy importantes. Una, nosotros tenemos un profundo respeto por la Virgen María, pero nosotros tenemos un profundo respeto por la palabra de Dios. Por encima de lo que este pastor diga, usted tiene que creer lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso usted tiene un papelito ahí, donde está el bosquejo de hoy, porque yo quiero que usted se lo lleve para su casa, que usted lo lea, que usted lea las citas bíblicas y usted llegue a la conclusión de si que lo que he dicho hoy es verdad o es mentira. Nosotros los cristianos creemos que la bendita Virgen María fue santa y pura. Si usted no está de acuerdo puede decir, yo no, pero si está de acuerdo puede decir amén. Y si no dice nada, no pasa nada. La bendita Virgen María fue santa y pura. Fue un vaso escogido por Dios para llevar en su vientre al Salvador del mundo. Creemos también en la concepción virginal de Jesús. Creemos que fue el Espíritu Santo el que puso en María el embarazo. Y ella era virgen en ese punto y no había conocido varón. Creemos también en el nacimiento virginal de Jesucristo. Es decir, cuando Cristo nació, la bendita Virgen María era
virgen. Ella, el nacimiento virginal de Cristo no está en discusión. ¿Dónde nosotros discrepamos de la tradición? Cuando se dice que María no tuvo más hijos, porque sí los tuvo. Y aquí están los nombres de ellos en Mateo capítulo 13, 55. Algunos dicen, eran tan cercanos los primos que a los primos se les llamaba hermanos. No parece ser cierto, porque cuando el ángel en San Lucas, el capítulo 2, le dice a María que va a estar encinta, incluso le menciona, y este es el 6º mes para tu prima Isabel. No le dijo para tu hermana Isabel, dijo tu prima. En la Biblia a los primos se les llama primos y a los hermanos se les llama hermanos y a los padres se les llama padres. Esta es una teoría que carece de fundamento. Y hay otra más interesante que es, estos eran hijos de un matrimonio anterior de José. Un principio bíblico es que lo que la Biblia no dice, yo no lo digo. Y usted, hermano querido, puede leer la Biblia, y espero que lo haga, de Génesis a Apocalipsis, y no encontrará evidencia de un matrimonio anterior de José. O sea, es una mera especulación. Ayer le decía yo a mi esposa, conversando del tema, pues entonces podríamos decir que era del primero, del segundo o del tercer matrimonio y que María sería la 4ª esposa. ¿Por qué no? Podríamos decir cualquier cosa porque no está en la Biblia. Y si no está en la Biblia, no lo podemos afirmar. Ahora, lo que sí podemos afirmar es que en Mateo capítulo 1:25 hay un registro muy interesante que da 2 palabras que reafirman que tanto José como María tuvieron más hijos y fueron juntos. Mateo 1:25 dice que José no conoció a María hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Note, las palabras son tan importantes, ¿verdad? No la conoció. Conoció significa intimidad sexual. La tradición ha querido decir que la bendita Virgen María es virgen todavía y fue virgen toda su vida, porque en el principio, en antaño, en aquellos años de retroceso de la humanidad, los retrógradas decían que tener sexualidad era pecado y había que tener sexo solo para tener hijos y nada más. De hecho, hay un verso que los sacerdotes le enseñaban a la congregación para antes de tener relaciones sexuales. Entonces ellos le decían, usted se pone de rodillas y usted le dice a Dios, Dios, no es ni por vicio ni por beneficio, sino para dar a tu reino un hijo a tu servicio. Era como pidiendo perdón, diciendo, Señor, vea, yo lo voy a hacer solo porque hay que hacer chiquitos. Nada más, ¿verdad? Porque le habían metido en la cabeza a la gente que la sexualidad es pecado. Hermanos, por si lo tenía usted en la cabeza, la intimidad sexual en el matrimonio no es pecado, ¿verdad? No es pecado, así es de que el problema era ese, que ellos decían, no, esto de que la conoció es otra cosa. Yo no me imagino a José en ese ámbito. Por eso le dije que si tiene preguntas, pregunte, porque este es un tema escabroso. Mire, dice la Biblia que cuando se halló que María estaba encinta, José, como no quería infamarla porque él era justo, quiso dejarla secretamente. O sea, José ya sabía quién era María cuando quedó embarazada. 9 meses después da a luz y ahí la conoció. ¿Qué es eso? Que entonces José llegó a conocer el chiquito y alguien le dijo, mire José, le presento a María. María, mucho gusto, yo soy José. ¿Se acuerda que estamos comprometidos para casarnos? Ay, usted es con el que yo me iba a casar, dice. ¿Ve lo absurdo que suena? Y en todo lugar de la Biblia, allá en Génesis, cuando a Caín y Abel tuvieron su percance, después del capítulo 4 de Génesis, aparece donde dice, y conoció Adán a su mujer otra vez y engendró a Set. En la Biblia la palabra conoció es intimidad sexual. Entonces, si José la conoció, es porque María tuvo intimidad sexual con José.
Pero dice que no ocurrió nada de eso hasta que ella tuvo a su hijo primogénito. Ahora le quiero preguntar, ¿qué significa la palabra primogénito? Es el primero de todos los demás. Porque si hay primero, hay segundo. Si no hubiera primero, entonces se diría unigénito, que en la Biblia está refiriéndose a Cristo con respecto a Dios. Unigénito. Unigénito es uno. Primogénito es el primero de varios. Y luego aparece más adelante estos textos como San Marcos capítulo 6 verso 3 y Mateo 13:55, donde se nos dan los nombres de los hijos de José y María, y también se nos dice que tenía hermanas. Entonces, hermanos amados, el tema de que Jesús no tuvo más hermanos queda descartado. ¿Por qué es importante cuando estamos leyendo Santiago? Porque tengo que decir que este Santiago es el hermano de Jesús. Porque si no tendría que decir Santiago, ¿cuál Santiago? Y la importancia que tiene es que este Santiago fue vital en el desarrollo de la iglesia en el primer siglo. Ahora quiero que vea algo sobre el apóstol, sobre el pastor Santiago además. Él era una persona humilde. Él entendió que su papel en la vida no era tener el título más grande. Yo no sé, yo me imagino como somos los ticos, ¿verdad? Un hombre estaba en el aeropuerto peleando con la gente de ahí de migración y las maletas y todo, y no lo dejaban pasar porque le faltaba un papel algo en el pasaporte, no sé qué. Y él dijo, ¿pero usted sabe quién soy yo? No, no sé quién es usted. Yo soy el primo de Ronald González. Esto es un hecho verídico. Ajá, ¿y quién es Ronald González? ¿Cómo? ¿Usted no sabe? No todos ven fútbol, hermano. El entrenador de la selección nacional. Ah, ok, pero ¿usted quién es? El primo. De todas formas no pasa porque le falta algo aquí en el pasaporte. Somos así, nos gusta decir que conocemos a fulano, que somos amigos de sutano. Ah, yo soy amiguísimo de... Este hombre era hermano en la carne de Jesús. Y mire cómo se describe en el primer versículo. Siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Una gran lección de humildad para todos los que servimos al Señor. La palabra en el original griego que se escribió este texto es esclavo. Es esclavo. Él en realidad escribió Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Es reconocer quiénes somos delante de la presencia del Señor. ¿Sabe? Lo más grande que tiene un hijo de Dios no es el título, es su posición de siervo de Dios. Nosotros no somos grandes siervos de Dios, somos siervos del gran Dios. Eso es lo que somos. Ahora veamos un poquito acerca de los hermanos que iban a leer esta carta, porque él dice a las 12 tribus de Israel, de la dispersión de Israel. Estos hermanos eran creyentes que habían sido despojados y maltratados y estaban en plena persecución. Posiblemente la carta de Santiago es la primera carta que se escribió. De todo el Nuevo Testamento, la primera que se escribió. ¿Por qué es importante? Porque estamos hablando de que en los primeros días de la iglesia ocurren varios eventos que son trascendentales. Lo primero es que la iglesia empezó a crecer y tuvo un avivamiento tremendo. La gente se convertía en grupos de 3,000 y de 5,000. Hubo un momento en que en menos de 2 semanas la iglesia pasó de 120 a 8,000 personas. Una iglesia grande, una iglesia enorme. Bueno, en esa iglesia la mayoría eran judíos. A Satanás no le gusta que haya avivamiento. Cuando haya avivamiento, Satanás se enoja. Y Satanás quiso destruir a la iglesia. Y en el capítulo 7 del libro de los Hechos, ya había ocurrido que a Pedro lo habían metido a la cárcel junto con Juan, ya había ocurrido que los habían azotado, había ocurrido que les habían dicho no pueden predicar en el nombre de Jesús. Y en este punto
apedrean a Esteban y lo matan. Y una vez que matan a Esteban, hay un hombre ahí a la par que se llama Saulo y le dan las ropas de Esteban y él estaba feliz con lo que estaba pasando porque él creía que era un servicio a Dios matar a los herejes. Mientras Esteban está muriendo, él dice: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, no les tomes en cuenta este pecado. En el capítulo 8, verso 1 del libro de los Hechos, se dice que entonces se desató una persecución terrible y todos fueron dispersados. Estos hermanos que fueron dispersados eran los judíos que se habían convertido. Esta carta, el pastor Santiago, es que todo se nos enreda. El pastor Santiago, esta carta que él escribió, se la está escribiendo a la hermana Juanita, a la hermana Sarai, a la hermana Gaby, a Martita, que están tan cómodas en Atenas y de pronto un día se levanta la gente diciendo: hay que matar a todos los cristianos. Y si a usted le dicen que en 24 horas van a matar a todos los cristianos, ¿usted qué hace? Yo hago una cosa: voy jalando. Me voy donde no me puedan encontrar, me voy para Brasil. Ah, no, allá sí, ya dije por dónde voy. Pero uno se va. Y eso fue lo que hicieron estos hermanos. Estos hermanos, como vieron que mataron a Esteban y empezaron a matar hermanos, y como Saulo tenía permiso de entrar por las casas, agarrar del pelo a las hermanas y llevarlas arrastradas hasta la cárcel, eso era lo que Pablo hacía. Entonces ellos empezaron a huir. ¿Hacia dónde huyeron? Hacia donde Jesús profetizó. Jesús dijo en Hechos capítulo 1, verso 8: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabe para dónde cogieron los cristianos? Fueron primero a Judea. ¿Y sabe qué hicieron cuando iban huyendo? Evangelizaron Judea. Y después dice la Biblia que Felipe pasó a Samaria y evangelizaron Samaria. Y ya después fue hasta lo último de la tierra. Satanás quiso destruir a la iglesia, pero lo único que logró fue que el evangelio se esparciera. Pero estos hermanos dejaron su casita en Jerusalén, dejaron su vaquita en Jerusalén, dejaron sus mueblecitos en Jerusalén, dejaron al perrito y al gatico en Jerusalén y se fueron con lo que tenían puesto porque si no los mataban. A estas personas es a las que está escribiendo Santiago. Muchas veces cuando leemos este texto, nosotros estamos pensando en pruebas como las que tenemos todos los días. Como la prueba de la mamá que se levanta temprano para mandar los chiquillos a la escuela o al colegio y empieza ese pleito. Que báñese, que no me quiero bañar, que venga coma, que no me quiero comer, que la brócoli no me gusta, que póngase los zapatos. Es una prueba, sí es una prueba. Porque hay mamás que pierden la paz y cuando se dieron cuenta están gritando y se les olvidó, se bajaron de la cruz. A veces pensamos cuando hablamos de estas pruebas en que me quedé sin trabajo. A veces hablamos de deudas que tenemos, que no podemos pagar, pero que nosotros mismos nos metimos en esa deuda, que nadie nos mandó, fuimos nosotros. A veces pensamos en la prueba de que estoy resfriado, estoy cansado, en la prueba de que la gasolina subió. No, hermanos, a esta gente la habían despojado de todo, como que usted trabajara toda una vida para tener una casita y un día cualquiera dicen: vamos a matarlos a todos, y usted tiene que salir y dejar su casa y sus cosas porque si no se muere. Y yendo a otro lugar, ser tratado como nada y tener que trabajar por un salario miserable. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el capítulo 5 Santiago toma el tema de la gente que oprime por salarios injustos a los que están debajo de sus autoridades. Estos hermanos perdieron todo y tuvieron que ir a vivir duramente. Algunos de ellos tuvieron no solo que dejar su casita, que no, dentro de la casita quedó muerto mi abuelito porque no alcanzó a salir y lo mataron. Habían perdido gente. Hermanos amados, estos son los destinatarios de esta carta. Ahora, Dios en su inmensa sabiduría y misericordia la dejó aquí para que nosotros, viendo lo que el pastor Santiago le escribe a su congregación, podamos ser edificados. Pero tenemos que tener claro a quién le estaba escribiendo. Era posiblemente el tiempo de Nerón.
Era un tiempo en el que la gente realmente sufría. Los cristianos que no alcanzaban a escapar, muchas veces eran prendidos como antorchas en el circo romano para alumbrar los espectáculos, mientras otros de sus hermanos estaban muriendo en el Coliseo comidos por leones. ¿Sí ve? Si ve a quién le está escribiendo Santiago, es importante porque a veces nosotros determinamos como pruebas cosas que en realidad son cotidianas. Hay esposas que dirán, mi marido es una prueba para mí. No, no, tu marido no es una prueba. Es cotidiano que el marido sea complicado para la esposa. Si no, pregúntele a Tita si yo soy complicado. Sí. Es una cotidianidad que el marido tenga dificultades para entender a su esposa. El que logre entender a su esposa, escriba un libro y se hace millonario. Es cotidiano. Nosotros debemos entender a qué se refiere cuando habla de pruebas. Por eso les digo que ahí les puse un apartado que dice que todas las pruebas todas las adversidades son pruebas, pero no todas las adversidades vienen de parte de Dios. Leamos el verso 2. Ahora que sabemos quién escribió y los que estaban leyendo, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tal vez lo primero que debo decir aquí es que esta carta es escrita solo para cristianos, ¿verdad? Voy a corregir una cosa que pasa siempre. A veces un impío que ofende a Dios, que vive en pecado, que bofetea la cara de Dios con su pecado todos los días y no le importa la Biblia y menosprecia a los cristianos, pasa por una prueba. Y tiene una prueba, no, por una lucha. Y tiene algún familiar cristiano que se le arrima, le pone la mano en el hombro y dice, no se preocupe, dice la Biblia que a los que aman a Dios las cosas les ayudan a bien. No. Otro viene y le dice la Biblia que tenga por sumo gozo cuando está en diversas pruebas. Hay que entender que lo que está escrito aquí es solo para cristianos, no lo use con otros. Porque si usted no es cristiano no lo va a entender. Si usted es espiritual, discernirá con el espíritu. Si no es espiritual, usted no lo va a entender. ¿Cómo va a entender usted que este pastor le diga a su iglesia, tengan por sumo gozo cuando estén en diversas pruebas? ¿Ha visto usted los muchachos que van al gimnasio? ¿Cómo hacen pesas? Se ponen, conozco uno que usa 135 libras aquí y hace sentadillas. ¿Ah? ¿Se acuerdan cuando mandé el video de lo que me dejaban hacer a mí en el hospital después de la operación? Con un palito de escoba yo hacía así. Un palito de escoba. Él no, él son 135 libras. Y le duelen los músculos. Y se le rompen los músculos. Y se le abren los músculos. Y él está feliz. ¿Por qué está feliz? Por el resultado. No es por el momento, sino por el resultado, por lo que va a producir eso. Esas son las pruebas. Nosotros tenemos sumo gozo cuando nos encontramos en diversas pruebas. No por la prueba en sí, sino por el resultado. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es que va a producir en nosotros paciencia. ¿Y qué es paciencia? Capacidad de soportar. Eso es paciencia. ¿Cuántos que están más viejos ahora han notado que tienen más paciencia que antes? Ya no peleamos como cuando teníamos 15 o 20. Ahora incluso nos quedamos callados y dejamos que el que está en su locura vuele y a alguna hora aterriza. ¿Verdad? Si usted no es así, madure. Pero es esto. Lo que hemos pasado nos ha capacitado. Esto es por lo que él dice, tengan la perspectiva correcta. La prueba tiene un propósito y tiene un resultado. La alegría enfocada significa yo me alegro porque a pesar de que estoy en pruebas, sé que Dios está haciendo algo conmigo. Yo sé que Dios está trabajando conmigo. Ahora, queridos hermanos, como le digo, las pruebas que yo me distraigo. La prueba
es una situación que evalúa nuestra fe. Hace un rato le di unos ejemplos de pruebillas, de luchas cotidianas. En esas luchas cotidianas, nosotros tenemos la oportunidad de ser evaluada nuestra fe. ¿Cómo le contesta usted a su esposo? ¿Cómo le contesta usted a su esposa? ¿Cómo trata usted a sus hijos? ¿Cómo le contesta al que le hace un pleito en la calle? ¿Cómo le contesta al que le cometió una injusticia en cualquier forma? ¿Cómo le contesta usted a un trabajador que se porta mal o a un jefe que lo trata mal? Todo eso son cotidianidades que nos sirven para probar nuestra fe. ¿De qué estamos hechos? ¿Cómo reaccionamos? Ahora hay pruebas que son enviadas por Dios y por eso yo le planteo que hay que hacerse por lo menos 4 preguntas cuando nosotros estamos en medio de las pruebas. La primera pregunta que yo le quiero plantear a usted que uno debería hacerse es, ¿qué está corrigiendo Dios en mí? ¿Me estará corrigiendo Dios? Y es que aún siendo cristianos, hay cristianos que tienen pecado en su vida al que no quieren renunciar. Hay cristiano que tiene actitudes en su vida a las que no quiere renunciar. ¿Y qué hace Dios? Nos corrige. Porque Dios al hijo que ama, disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. Cuando usted esté pasando una prueba, que no sea una cotidianidad, ¿verdad? Que sea una prueba, usted debería preguntarse, ¿qué está corrigiendo Dios en mí? ¿Cuál es el pecado que yo no he querido quitar de mi vida, que Dios me está obligando a quitar? ¿Sabe? Porque hay una verdad muy cierta. La mayoría de las personas aprendemos por la experiencia y no por la didáctica. ¿Cuántos de ustedes saben que en la Biblia dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado? ¿Lo saben? ¿Lo han oído? ¿Lo han leído? Sí. Pero muchísimas veces sabemos lo que es bueno y no lo hacemos. Lo leímos, lo entendimos, pero no lo hicimos. ¿Por qué? Porque no todo el mundo aprende por la didáctica. Qué lindo, cómo sería de lindo que los cristianos leyeran la Biblia y la pusieran en práctica. Ni siquiera habría necesidad de predicar. Todos caminaríamos donde hay que caminar. Pero hay muchísimas veces que hay pecado en nuestra vida al que no hemos querido renunciar, actitudes que no hemos querido corregir y el Señor nos mete en una disciplina para Él corregirnos. La primera pregunta sería, ¿qué está corrigiendo Dios en mí? Yo te animo que esta mañana, que si estás en pruebas, entonces pienses, ¿qué está corrigiendo Dios en mí? La segunda pregunta, ¿está formando algo Dios en mí? Porque dice la palabra de Dios que aunque la disciplina en este momento, al presente, no es motivo de gozo, en el futuro da fruto apacible de bendición a los que son ejercitados en la disciplina. Dios nos forma a nosotros por medio de la adversidad. A veces Dios quiere que seas una persona de más oración, te mete en una adversidad para que ores, porque ¿cuándo es que la persona ora más? ¿Cuándo es que el cristiano ora más? Cuando está en adversidad. Y usted no me lo puede negar, usted tiene una vida de oración y usted ora y ora y ora y ora todos los días, pero cuando se le pone la cosa cuesta arriba, ora más. Entonces, Dios quiere que seas una persona de oración, te mete en una dificultad. Dios quiere que seas más obediente, te mete en una dificultad. Y es cuando usted dice, ah caray, tengo que obedecer porque si estoy en la desobediencia, Dios no me va a ayudar. Dios quiere formarte el carácter, Dios quiere formarte. Entonces, si estás en una prueba, piensa, ¿me estará corrigiendo el Señor? ¿O será que Dios está formando algo en mí? La tercera pregunta que quiero plantearte es, ¿qué estará haciendo Dios a través de mi prueba? Yo estoy en esta pruebita, ¿y qué estará haciendo Dios a través de mi prueba con los que están a mi alrededor? Con mi cónyuge, con mis hijos, con mis padres. Piense por un momento, si usted pudiera tener una vida tranquila y morir en paz, se le escapó al COVID y a la viruela y a todo lo demás, y usted murió sobre su cama, un día estaba viendo tele, hizo así, y se fue. Qué lindo sería, ¿verdad? Sin dolor, sin preocupación, sin nada.
y toda su familia, cónyuge, hijos, padres y primos, se fueron al infierno. ¿Se imagina? Ahora piénselo en otro escenario. El Señor le manda una prueba a usted y usted pasa 2 años en cama luchando con una enfermedad. Y en esos 2 años, su familia viene a verlo y usted les testifica de Cristo, y ellos, al ver su fe en medio del sufrimiento, se convierten al Señor, y sus hijos, su cónyuge, sus padres y sus primos a través de la enfermedad conocen a Cristo y todos van para el cielo. ¿Cuál prefiere usted? ¿Ve? A veces el Señor nos mete en una prueba a nosotros, pero el trato no es directamente con nosotros, es con el que está al lado. ¿Lo ha pensado? Porque sobrellevar la prueba de otro que está a la par de uno demuestra la fe. Yo me acuerdo de José Murillo, mi querido hermano José Murillo, que está en la presencia del Señor. Le dio un cáncer en el cerebro, un tumor en el cerebro, se le hizo grande, la cabeza se le hizo enorme. Él quedó ciego, apenas podía hablar, y nosotros íbamos a visitarlo para darle ánimo, y los que salíamos animados éramos nosotros. ¿Ve? Así es como funciona. Muchas veces la fe que demuestra el cristiano en medio de su prueba afecta la vida de los que están alrededor. Entonces, en vez de quejarse de la prueba, pregúntese, ¿en qué está haciendo Dios con los que están a mi alrededor a través de esta prueba? Y por último, pregúntese, ¿en qué glorifica a Dios? Antes vi un texto que me gustó mucho, que es San Juan capítulo 4. En San Juan capítulo 4 se cuenta la historia de un oficial del rey que tiene un hijo enfermo y llega donde Jesús y le dice, Jesús, ¿usted podría por favor ir a sanar a mi hijo? Y Jesús, todo despreocupado porque él sabe lo que él va a hacer, dice, si ustedes no vieran señales, no creerían. Y el tipo está a la par diciendo, le digo que vaya a sanar a mi hijo, y se pone a disertar. Y entonces como que le jala la túnica otra vez y le dice, Señor, descienda antes de que se muera. Yo me imagino la mirada de Jesús, lo vuelve a ver con tranquilidad, como diciendo, ¿para qué te apuras? Tranquilo, váyase, su hijo vive, le dijo Jesús. El hombre llega a la casa, ahí está, usted lo tiene en su papel 453 de San Juan, y pregunta, y le dicen que el chiquillo vivió y que ya no se va a morir, y dice la palabra, y creyó él con toda su casa. ¿Ve? La adversidad, la enfermedad del niño provocó la salvación de toda esa familia. Pregúntese. Ahora pregúntese, ¿glorifica a Dios? ¿Qué glorifica a Dios esta prueba que estoy pasando? Yo les he contado que alguien me dijo un día, usted no se sana de la vista porque usted no tiene fe. Y el Señor me iluminó a que le contestara, mire, se necesita más fe para hacer lo que yo hago con la vista que tengo que para ser sano. Porque yo no dudo que el poder de Dios puede sanarme en cualquier momento. Pero a veces sí dudo de si yo puedo llevar a cabo la labor que hago con las pocas herramientas que tengo. Pero con fe voy para adelante. ¿Ve? Y eso glorifica a Dios. Le dijo el Señor a Pablo cuando le pidió 3 veces que lo sanara. Le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Vea, Pablo, si usted estuviera completamente sano, lo que usted hace no tendría gran mérito. Pero como usted está todo hecho leña, lo que usted hace glorifica a Dios, porque el poder es de Dios y no suyo, la gloria es de Dios y no suya. Entonces ahí está el meollo del asunto. Hágase estas 4 preguntas para que usted se dé cuenta. La prueba es inherente al cristiano. La adversidad es inherente a todos los seres humanos. Usted no necesita ser cristiano para tener la vida cuesta arriba. Todos tenemos una cosa u otra. Pero la prueba, esa evaluación de nuestra fe que Dios nos manda a veces, es solamente para los cristianos. Entonces, pregúntese, ¿Dios me está corrigiendo algún pecado, alguna actitud? ¿Dios está formando algo en mí? ¿Dios está haciendo algo con los que están a mi alrededor? ¿Será que lo que estoy pasando no tiene nada que ver con lo anterior y solamente es para glorificar a Dios?
todos los que estamos aquí, o hemos salido de una prueba, o estamos en una prueba, o estamos a punto de entrar en una prueba, pero los cristianos tenemos prueba toda nuestra vida. Tenemos el poder de Dios para ir en medio de la prueba, pero tenemos prueba. Ahora mire lo que dice Santiago en el verso 3. Después de habernos dicho que tengamos sumo gozo cuando nos hallamos en diversas pruebas, nos dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Él está diciéndonos aquí, su fe, sí o sí, va a ser probada. Pero conforme usted va avanzando en la prueba, usted va a tener paciencia. Algunos han dicho, no le pida al Señor paciencia porque entonces le manda pruebas. No te preocupes, aunque no le pidas paciencia al Señor, las pruebas vendrán. El apóstol Pedro dice, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, es necesaria ser probada. Necesario es que Dios pruebe tu fe. Por eso hay adversidades, porque en las pruebas que Dios te manda, en las pruebas vos demostrás cómo es tu fe. Si es una fe endeble, si es una fe ficticia, si es una fe verdadera. Como les dije, hermanos, esta carta fue escrita con el propósito de animar a los cristianos que habían sido perseguidos, despojados y maltratados. Hoy en día nosotros deberíamos empezar a ubicarnos y darnos cuenta que nuestra vida no es tan mala. Nosotros ni estamos en persecución. Vea, puertas abiertas y todo el mundo pasa por el frente y sabe que yo estoy predicando y aquí estamos. No estamos en persecución. Tampoco hemos sido despojados. Tampoco hemos sido maltratados como ellos. Entonces ubiquémonos. No llamemos prueba a lo que no es prueba. Pero cuando venga la prueba, cuando venga una enfermedad inesperada, cuando venga la desaparición de un ser querido inesperada, cuando venga el conflicto que usted no provocó, cuando vengan las pruebas verdaderas, usted dése cuenta que el Señor está con usted y que en todo eso Dios se va a glorificar. Incline su rostro y vamos a orar. Señor, gracias por tu misericordia y tu bondad, por tu paciencia, por tu amor y misericordia. Gracias, Señor. Te ruego, Señor, que nos ayudes a poner en perspectiva las cosas de la vida y a que nos ayudes, Señor, a pasar por en medio de las pruebas, salir airosos. Fortalece nuestro espíritu, nuestra fe, y ayúdanos, Señor, a ser más como Cristo y menos como nosotros. Por Cristo Jesús. Amén.